el avión nazi que mataba más que las bombas. El caza que Hitler reveló en los Juegos Olímpicos de Berlín. Durante unos segundos, el cielo se oscureció, no por nubes, no por una tormenta, sino por el rugido coordinado de 14 Messerschmitts cruzando sobre el Estadio Olímpico. Mientras el mundo miraba los Juegos de Berlín, Alemania mostraba algo más que músculo deportivo. Mostraba un monstruo de acero que estaba a punto de devorar Europa. Y lo peor, nadie entendió el mensaje hasta que fue demasiado tarde, donde los artefactos bélicos no solo vuelan, también muerden. Si te impactan las historias de guerra contadas sin anestesia, suscríbete y abróchate el cinturón. El nacimiento del Messerschmitt Bf 109 no fue casualidad. Fue una orden directa del régimen nazi para dotar a la Luftwaffe de un arma definitiva. El gobierno de Hitler lanzó un concurso en 1934 para diseñar un nuevo avión de combate. ¿El ganador? Un tipo llamado Willy Messerschmitt, que no tenía ni idea de lo que iba a provocar. Willy convirtió una avioneta deportiva en un depredador aéreo. Y aunque suena absurdo, así es como empezó la pesadilla. El contrato se firmó, el dinero fluyó, y Alemania ya olía a pólvora antes de disparar una sola bala. ¿Cuándo lo presentaron al mundo? En el evento más público del planeta, los Juegos Olímpicos de 1936. Durante la inauguración, miles de personas miraron al cielo sin entender qué eran esas sombras. 14 aviones surcaron el aire en perfecta formación. Maniobraban con una precisión imposible, como si no obedecieran las leyes físicas. Hitler no dijo ni una palabra. No hizo falta. El mensaje fue claro. El Tercer Reich acababa de presentar a su asesino favorito. Semanas más tarde, el caza nazi tuvo su primera cita con la guerra. No en Europa, no en Alemania, sino en España. El régimen envió 10 prototipos a la guerra civil para apoyar al bando de Franco. Y sí, también participaron en el infame bombardeo de Guernica, porque cuando Alemania prueba juguetes nuevos, suele hacerlo en casas ajenas. Y lo peor, ese fue solo el comienzo. Los pilotos que odiaban volar el avión más letal. Hay una verdad incómoda en todo esto. El Messerschmitt Bf 109 era temido por sus enemigos y detestado por sus propios pilotos. Porque no todos los monstruos se dejan domar. Algunos, como este, también muerden a sus dueños. Cuando el aparato entró oficialmente en servicio, los veteranos de la Luftwaffe pusieron cara de funeral. Estaban acostumbrados a los biplanos, con sus 2 pares de alas, cabina abierta, visibilidad total y cierta nobleza en el vuelo. El Messerschmitt, en cambio, era una criatura distinta. Monoplano, con cabina cerrada y diseño hermético. Parecía más un ataúd volador que un caza convencional. El resultado, un festival de aterrizajes fallidos, despegues de infarto y accidentes tontos pero mortales. Pilotos entrenados durante años terminaron estampados contra la pista como si hubieran aprendido a volar por correspondencia. Y eso no era lo peor. Lo peor era la visibilidad. Dentro de ese sarcófago de vidrio, apenas podían ver lo que tenían detrás. En una guerra donde te atacaban por la espalda, volar sin visión trasera era una sentencia. A muchos les pasó. No volvieron para contarlo. Sin embargo, la Guerra Civil Española fue un punto de inflexión. Allí, el Messerschmitt no solo se defendió, se vengó. Destrozó a los anticuados cazas soviéticos usados por el bando republicano con una facilidad que rozaba lo obsceno. De pronto, los pilotos que antes lo odiaban empezaron a confiar en él, no por amor, sino por puro instinto de supervivencia. Fue también en España donde se puso a prueba la famosa táctica de guerra relámpago. Bombardeos aéreos fulminantes combinados con ataques terrestres. El Messerschmitt era la llave que abría el infierno desde el cielo. Y funcionaba, demasiado bien, pero incluso los asesinos más eficientes tienen sus traumas. Uno de los primeros en volar el prototipo en combate, el joven piloto alemán Dietrich Hesse, sobrevivió a 3 misiones consecutivas, pero en la cuarta, al aterrizar, su tren de aterrizaje colapsó. Salió despedido de la cabina, se fracturó el cráneo y quedó con amnesia permanente. Jamás volvió a pilotar. De hecho, jamás volvió a recordar su nombre. Y todavía hay quienes dicen que volar era un privilegio. El día que los nazis y sus enemigos usaron el mismo avión. Parecía una broma del destino, pero no lo fue. En abril de 1941, en medio de una operación brutal del Tercer Reich contra Yugoslavia, ocurrió uno de los episodios más absurdos y sangrientos de la historia de la aviación. Ambos bandos estaban usando exactamente el mismo caza. Sí, el Messerschmitt Bf 109. ¿Yugoslavia volando cazas nazis?
Bienvenido al desastre diplomático prebélico. 2 años antes de la invasión, cuando aún se fingía cierta cordialidad entre Berlín y Belgrado, Yugoslavia decidió modernizar su fuerza aérea. ¿La solución? Comprar más de 70 unidades de Messerschmitt directamente a Alemania. ¿Qué podría salir mal? Cuando los alemanes decidieron que era momento de invadir, se olvidaron por completo de ese pequeño detalle logístico. Resultado: en los cielos de Belgrado, decenas de cazas Messerschmitt se enfrentaron entre sí, sin que nadie, ni siquiera la artillería antiaérea, pudiera distinguir cuál era amigo y cuál enemigo. Fue el infierno hecho nube. La confusión era tal que las baterías terrestres yugoslavas disparaban a todo lo que volaba, incluso a sus propios pilotos. Algunos soldados bromeaban con que debían lanzar pañuelos blancos por la ventana para identificarse. Otros directamente cerraban los ojos antes de apretar el gatillo, como si eso ayudara. Y a pesar del caos, hubo momentos de brillantez inesperada. En el primer día de combate, los yugoslavos derribaron 7 cazas alemanes, perdiendo solo 5 de los suyos. Una hazaña impresionante, si se considera que estaban literalmente peleando con la misma arma que el enemigo les vendió. Pero claro, el Tercer Reich no tenía sentido del humor. En apenas 11 días, los nazis destruyeron por completo la defensa aérea yugoslava. Todos los Messerschmitt yugoslavos terminaron convertidos en chatarra humeante sobre los campos balcánicos, porque si hay algo que Alemania no toleraba, era que alguien más usara su propio monstruo en su contra. Uno de los pilotos yugoslavos sobrevivientes, Marko Quinto, relató años después que disparó contra un caza, y cuando pasó a su lado, vio la misma matrícula que tenía su avión. En ese momento supe que la guerra ya no era guerra, era locura, y tenía razón. El motor que explotaba, y el piloto que voló directo al infierno. Cuando crees que lo has visto todo, aparece la Luftwaffe con su obsesión por mejorarlo todo. El Messerschmitt Bf 109, ya de por sí complicado, letal y temperamental, fue sometido a una serie de modificaciones para convertirlo en algo todavía más salvaje. Y como suele pasar cuando se le mete nitroglicerina a un tigre, el resultado fue impredecible. En 1942, el régimen nazi presentó al orgulloso heredero, el modelo G. La idea era sencilla: si el modelo F ya era rápido, hagámoslo más rápido. Si ya era mortal, que lo sea más. ¿Cómo? Colocándole un motor más potente, más caballos, más empuje y por supuesto más problemas. Ese motor tenía una manía preocupante: arder en llamas. Literal, se sobrecalentaba en pleno vuelo, fallaba a altitudes críticas y en algunos casos explotaba sin previo aviso. En los papeles parecía una joya de la ingeniería. En el aire era un ataúd flotante con temporizador. Uno de los que conocía bien este defecto era Hans Joachim Marseille, una leyenda viva en la Luftwaffe. Era el tipo de piloto que convertía el cielo en una coreografía mortal. En un solo día, había logrado derribar 17 aviones enemigos en el norte de África. Sí, 17. Y todo eso volando el modelo F, el anterior, el menos inestable. Marseille desconfiaba profundamente del modelo G, tanto que se negó a pilotarlo durante meses. Pero como en toda burocracia militar, llegó el día en que sus superiores le ordenaron subirse. Y cuando la orden viene de arriba, o vuelas, o desapareces del mapa, ese día no hubo combate, no hubo enemigos, solo el cielo, el sol y un Messerschmitt nuevo. El motor falló cuando regresaba a base. La cabina se llenó de humo, intentó eyectarse, el sistema falló. Su cuerpo fue encontrado entre los restos calcinados del aparato. Murió sin disparar una sola bala, y así se apagó una de las estrellas más brillantes de la aviación alemana. No por fuego enemigo, no por una maniobra arriesgada, sino por el ego de una máquina maldita. Si esta historia te dejó sin aliento, suscríbete a Jetmente y déjanos en los comentarios qué otra máquina bélica te gustaría ver desarmada, sin filtros y sin propaganda. Nos vemos en el próximo bombardeo narrativo.